Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Hoy vamos a hablar acerca de la proteína. Habéis visto como en los últimos años las recomendaciones oficiales que se dan en cuanto a la cantidad necesaria para ganar masa muscular, para mantener una buena salud, pues ha ido bajando. Antes, hace un montón de años, veíamos a culturistas con 3 gramos por kilo de peso, una burrada de proteína, pensando que esta era la pieza clave de cara a ganar masa muscular. Luego, con el paso del tiempo, la recomendación oficial fue bajando bastante hasta el día de hoy, en el cual, pues hemos llegado a otra vez cifras en las cuales pues decíamos que era para personas sedentarias, para personas que no hacían ejercicio físico, que únicamente querían mantenerse bien, etc. Vamos a hablar un poco acerca de este tema porque me parece bastante interesante, como digo. Ya sabes, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en la newsletter lifters.es. Gratuitamente te puedes apuntar ahí y vas a recibir cada semana un mail con más contenido. Y hablando de la proteína, de cuánta proteína realmente se necesita, tenemos que hablar por otra parte de los objetivos que busca una persona en concreto. Por ejemplo, en mi caso particular soy una persona que entrena fuerza, que busca, por ejemplo, mejorar su masa muscular, mejorar su rendimiento. Obviamente soy una persona en un contexto en el cual también necesita bastantes calorías y de ahí que la proteína que necesite pues sea un poco más elevada que una población más general, la cual quizás no entrena tanto fuerza, no tiene una actividad física tan elevada o, por ejemplo, las calorías que necesita no son nada del otro mundo. En mi caso particular soy una persona que, como digo, necesita bastantes calorías y de ahí que, por ejemplo, en este contexto, pues necesite aumentar bastante más la proteína, principalmente porque si no, el resto de macros queda un poco desbalanceado. Y este es un punto importante del que muy pocas veces se habla, y es que normalmente cuando se dice actualmente con 0,8 gramos por kilo de peso es más que suficiente y no se ha visto que aumentando esta ingesta consigas mayor cantidad de masa muscular, consigas mejorar tu salud, etc. Estoy de acuerdo en parte, sabemos que esta es una cifra muy bajita con respecto a los 1,6, 1,8, 2 gramos por kilo de peso que se venían recomendando, pero también sabemos que, por ejemplo, estas últimas cantidades no representan ningún riesgo para la salud y, de hecho, una persona que necesite meter bastantes calorías a lo largo del día se va a beneficiar también de aumentar un poco esta ingesta. Es decir, no es lo mismo una persona que necesite consumir 2.000 calorías a lo largo del día y metiendo esos 0,8 gramos por kilo de peso de proteína le quede un margen X para meter carbohidratos y grasas, que por ejemplo una persona que necesite 3.500 calorías, que son 1.500 más que en el ejemplo anterior, para por ejemplo mantener su masa muscular, para por ejemplo ir ganando masa muscular con el paso del tiempo, o simplemente para que cuando vaya a los entrenamientos rinda adecuadamente. En este caso, por ejemplo, seguramente si mete 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, habrá casos en los cuales tanto los carbohidratos como las grasas quedan muy elevados con respecto a esta y por lo tanto, bajo mi punto de vista, está un poco desbalanceado. Así que, en cuanto a cuánta proteína se necesita realmente, es cierto que con 0,8 gramos por kilo de peso podemos ir ganando masa muscular, pero también he visto cómo esa recomendación viene acompañada de otras afirmaciones que bajo mi punto de vista hacen que dudemos un poco de esto. Y es que si pasamos de 2 gramos por kilo de peso, en los cuales quizás estamos acostumbrados y llevamos ya un montón de años consumiendo esto, y de repente pasamos a consumir 0,8 gramos por kilo de peso, manteniendo las mismas calorías, manteniendo, por ejemplo, la misma actividad física, manteniendo el entrenamiento de fuerza, pues podemos ver que seguramente perdamos algo de masa muscular por el camino, aunque posteriormente, con el paso del tiempo, pues vayamos recuperándola. Pero es cierto que en un primer momento se va a dar esa pérdida de masa muscular y por lo tanto, sabiendo que normalmente en un contexto en el cual somos personas, como digo, activas, entrenamos fuerza, necesitamos o tenemos unos requerimientos calóricos un poco más elevados que la población media, pues no hace falta quedarnos en esos 0,8 sabiendo que es suficiente, pero podemos elevarlo un poco y de esta manera los otros macros van a quedar un poco más balanceados. En mi caso concreto, si únicamente consumo 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, es cierto que necesito llegar a unas calorías simplemente para mantenerme demasiado elevadas y por lo tanto ya tengo que elevar bastante la grasa, tengo que elevar mucho los carbohidratos y llega a puntos en los cuales, a mi modo de ver, tampoco es saludable. Así que tienes que ver tu contexto y ver las calorías que necesitas a lo largo del día y sobre todo el objetivo que estás buscando actualmente. Si únicamente buscas el objetivo de ir a entrenar para ganar un poco de masa muscular, para verte bien, para mejorar tu salud, pues entre 0,8 y 1,2 seguramente sea más que suficiente, pero si quieres ir un paso más allá, si por ejemplo necesitas calorías adicionales, si por ejemplo necesitas, imagínate, 3.000, 3.500 calorías
pesas muy poquito todavía, pesas igual 70 kilos, 75 kilos, bueno, pues en ese caso, seguramente ampliar a 1.6, 1.8 gramos por kilo de peso la proteína va a ser más beneficioso que perjudicial. Y además se ha visto en numerosos estudios cómo esto no repercute negativamente en nuestra salud. Por otra parte, y hablando de todo esto, también tenemos que ver el papel que juegan, por ejemplo, los aminoácidos o la proteína de suero. Es decir, si sabemos que no necesitamos tanta proteína como nos habían vendido hace un montón de años, ¿realmente necesito los BCAAs? ¿Realmente necesito los aminoácidos ramificados? ¿O realmente necesito esa proteína en suero para tomarla después de entrenar, para tomarla entre horas? Bueno, pues obviamente no. Aquí estamos hablando únicamente de aminoácidos, estamos hablando de los componentes de la propia proteína y obviamente cuando llegamos a una cantidad que ya es más que suficiente para conseguir todos estos cambios, para conseguir todos estos beneficios, no necesitamos suplementar con BCAAs, no necesitamos proteína de suero y únicamente el contexto en el que esta última puede tener cabida es cuando llevamos una vida un poco ajetreada, con unos horarios un poco rígidos, en los cuales pues, necesitamos meter un batido de proteínas para llegar a la cantidad que necesitamos, etc. Pero realmente, si con la comida podemos llegar, y además nos resulta bastante sencillo, porque como digo, las cantidades no son muy altas, pues no necesitaríamos gastar el dinero ni en batidos de proteínas, ni en BCAAs, ni en nada por el estilo. Los resultados van a ser idénticos, es decir, no vas a ganar más masa muscular, no vas a perder más grasa, no vas a rendir mejor en los entrenamientos y además te vas a ahorrar un buen dinero a lo largo del mes. Por último, ¿influye el reparto de proteína a lo largo del día? Bueno, pues la respuesta es que no influye. Realmente, si llegas a una cantidad mínima necesaria para conseguir todos estos beneficios, da igual que lo hagas en una comida, que lo hagas en 2, que lo hagas en 3. Antes es verdad que se decía mucho eso de consume proteína cada X horas para que continuamente haya en tu torrente sanguíneo un flujo de aminoácidos. A día de hoy sabemos que si, por ejemplo, necesitas una cantidad X de proteína y la consumes, por ejemplo, en una comida, en 2 comidas o en 3, bueno, pues los resultados van a ser muy similares y va a depender más de, por ejemplo, la calidad de esa proteína, de, por ejemplo, mezclar diferentes fuentes de aminoácidos que no, por ejemplo, de las veces que la consumas a lo largo del día. Es decir, si necesitas 100 gramos, para poner un número redondo, pues independientemente de que la consumas en 2, 3 veces, o en 4, o en 5, o en 1, pues es más importante que mezcles diferentes fuentes, tanto de origen animal como vegetal, para que ese flujo de aminoácidos sea más variado. Así que esto sería lo más importante. La cantidad de proteína que necesitamos no es tan alta como siempre nos han dicho. Por otra parte, tampoco es necesario llegar a esos niveles de 0,8 para una población que entrena con frecuencia, que además entrena con una alta intensidad y que tiene unos requerimientos calóricos relativamente altos. Y por supuesto, en este contexto no tiene sentido hablar de BCAAs, no tiene sentido hablar de proteína de suero porque ya vamos a cumplir con una cantidad necesaria sin necesidad de recurrir a este tipo de suplementos. Así que espero que este episodio te haya resultado de ayuda. Ya sabes que si quieres ampliar toda esta información tienes la newsletter gratuita en lifters.es a la que te puedes apuntar. Te dejo el link en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Espero que disfrutes del día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!